Muchas gracias, Raúl. Hablar el último con un auditorio cansado no es fácil. Vamos a intentar ser rápidos y directos. Daros la enhorabuena a Sara y a Raúl por esta organización, igualmente a Javier, a Marina, que están fuera, a la vicedecana. Son las terceras jornadas y yo lo que me he dado cuenta es que los temas chinos se ponen otra vez de moda y de actualidad. No en vano, de lo que estamos hoy hablando aquí, y la gente parece que no se está enterando mucho, pero es de lo que el presidente Xi Jinping está sentando las bases del mundo que van a sufrir o disfrutar vuestros hijos. Y se está estableciendo un nuevo mundo que, igual que hicieran los fundadores de Estados Unidos hace 226 años, y hoy, en cierta manera, después de la Segunda Guerra Mundial, y los profesores de mundo actual lo conocemos bien, tenemos ese mundo, al menos para Occidente, estamos nosotros asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo. En el capítulo de agradecimientos, servidor de ustedes tendría que agradecer a la Embajada de España en China, a la Embajada de China en España, a esta universidad, a mis compañeros del área, por todo este trabajo que ya venimos haciendo desde hace 11 años. Tanto el profesor Ramírez como servidor somos profesores de campo. Yo he estado muchas veces, sí, pero él ha estado en periodos de 6 meses y creedme que eso es duro, sobre todo cuando uno tiene que ir con 2 niñas pequeñas y bueno, aprender a hacerse con un país nuevo que es muy difícil. Servidor de ustedes, para este último trabajo, ha visitado en los últimos meses las provincias de Zhejiang, Fujian, Shaanxi, Shandong, Jiangsu, además de regiones y zonas administrativas especiales, las ciudades de Pekín, Shanghai, Ningbo, Yibu, Fuzhou, Xi'an, Fuzhou, Nanshan, Hong Kong, Macao y ya de vuelta a España, Helsinki, porque en definitiva hay que conocer de lo que se habla. En esta breve intervención, que como estamos en una hora complicada, voy a hacer un itinerario sobre el escenario, el comercio, la seda, la ruta de la seda y lo que supone la ciudad de Yibu. ¿Por qué nos metemos los profesores del mundo actual o de historia contemporánea cuando podríamos estar hablando cómodamente de la Revolución Francesa en estos asuntos? Hay que contextualizar que el universo tiene 13.800 millones de años. En la imagen está expresado en billones gringos, que son diferentes a los millones o a los billones europeos. Y Bill Gates dice que para contextualizar los temas hay que tener muy claro cuándo aparece el universo. Algunos de vosotros, que sois alumnos míos, sabéis el tostón que os doy en clase y que os insisto que aprendáis al menos estas fechas, cuándo aparece el universo, cuándo aparece la Tierra, cuándo se va a terminar el poder del Sol, cuándo aparece el ser humano, etcétera, porque estos temas del mundo son los que empiezan a interesar en esta era actual que se llama antropoceno. Ante aquella afirmación que paren el mundo que me bajo, hay que decir, bajes en marcha, que el mundo ya no lo para nadie. ¿Y por qué tenemos que fijar la memoria inmediata desde el presente y por qué los profesores del mundo actual nos podemos meter en estos temas? Cada día nos encontramos con numerosos acontecimientos, datos en definitiva. Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, el señor de la izquierda, señalaba que toda la información que se había generado en el mundo desde que el mundo aparece hasta el año 2003 aproximadamente eran 5 exabytes. Hoy esa información ya se produce cada pocos días. Otro dato también de proporciones ciclópeas es que en cualquiera de las semanas del año 2011 los medios de comunicación online producían tanta información como los medios tradicionales 10 años antes. Como ven, el mundo es diferente. El conocimiento es transversal y hay que dedicarse a conocerlo. Si esperamos 50 años para contar lo que está pasando, se habrá generado tanta información en el mundo que no podremos contarlo ni hacer nada. Para los historiadores, Sara, esta disciplina comienza a formar o a tomar fuerza, salvo que nuestro trabajo lo haga un algoritmo o un ordenador. El escenario de futuro que voy a contextualizar es la política de la nueva ruta de la seda. Voy a intentar decir cosas que no se han dicho o que no se hayan dicho, aunque se ha dicho casi todo. Una iniciativa política que, como bien señalaba Raúl, conmemorará en el 2049 el centenario de la República Popular de China, el sistema adaptado a las peculiaridades chinas. Dentro de esta cifra ritual de 33 años, el mundo será otro. Si esto funciona, el mundo de vuestros hijos será totalmente diferente al mundo que tenemos hoy en día, porque habrá aparecido otro escenario diferente, un nuevo continente, Eurasia, un continente que a día de hoy afecta
al 75% de la población mundial, a más del 50% del Producto Interior Bruto y al 75% de la energía. Y como veis, en ese mundo que está ahí pintado tras mi cabeza, no pinta nada Estados Unidos. El Pacífico será el nuevo eje de la población del mundo. China es el país del centro o el país del centro del mundo, una cultura milenaria cuya evolución ha sido pareja a la nuestra. El hombre de Pekín es contemporáneo o coetáneo a Atapuerca y Confucio o Confucio o la China clásica, que también nos ha descrito Sara Gutiérrez Hernández, es coetánea a nuestra Grecia clásica. Como veis, dos mundos diferentes, señalaba Cristian Careaga, separados, es verdad, por un muro infranqueable, pero que han evolucionado de manera coetánea 100 o 200 años arriba o abajo. En China tienen su modelo, que bebe de sus fuentes culturales tan antiguas como las nuestras. Y les ha funcionado, y nosotros tenemos el nuestro. Fíjense en ese mapa que nos viene a decir que si estuviéramos en China, el país del centro del mundo no era, como se empeñaba en los libros de texto de la época de Franco, España, sino China o Japón. Y en cualquier caso queda claro que lo que queda en el medio es el Pacífico y no el Atlántico. Por cierto, que diría Spate, el lago de los españoles. ¿Y qué es lo que ha situado a China en el lugar en el que está hoy en día? Sin duda, pensamos algunos, las políticas largoplacistas y no las políticas cortoplacistas, decía yo esta mañana, a las que estamos acostumbrados. La generación china actual, la generación de gente joven actual, son generaciones policulturales que ha bebido de numerosas fuentes y que están muy preparadas para afrontar los retos de futuro. Son una generación que está tan preparada para vivir en Madrid como en el interior de China. La ruta de la seda aparece gracias al comercio. Si no existiera el comercio, la ruta de la seda no hubiera aparecido. El comercio es algo tan antiguo como la noche de los tiempos. Los que estudiáis, Sara, antropología, sabéis que nuestros antepasados, los bonobos o chimpancés pigmeos, comercian mercancías con cariño, por cierto que a veces acaban con sexo. El comercio a larga distancia se desarrolla hace unos 150.000 años, al tiempo más o menos que nuestros ancestros comienzan a dominar el fuego y comienzan a comer caliente. El símbolo del comercio es el caduceo, la vara que ven ahí, la vara rodeada por dos culebras, y normalmente pueblo de grandes comerciantes, pueblo de grandes navegantes. Diría Marx que el comercio convierte al producto en mercancía y la mercancía, para que se pueda convertir en elemento que se permuta o se cambia, debe trasladarse. De ahí la importancia de la ruta de la seda, la antigua y la actual. Cuando comienzan a aumentar los excedentes, se pueden mercar, se pueden cambiar, se pueden comerciar y, por tanto, aparece la actividad económica. Es importante recordar que los pueblos de grandes comerciantes, grandes navegantes, porque sin la ruta de las especias, sin la ruta de la seda, probablemente, si la ruta de la seda hubiera seguido en el tiempo, el descubrimiento de América se hubiera retrasado 100, 200 o 300 años. La seda es un producto muy costoso, muy fácil de transportar y muy difícil de conseguir, y por tanto puede ser considerado medio de pago. La seda es el producto chino por excelencia, un exquisito lujo de brillos y texturas con tacto delicado, de consistencia sutil y fácil de llevar. Gracias a la seda se podía vestir en verano sin pasar los rigores de las lanas. La seda se cita en el Antiguo Testamento y parece que en la Grecia clásica o en el Antiguo Egipto ya aparecía. Seda se ha encontrado en el Valle de los Reyes, en tumbas de hace 1000 años. El material se puso de moda en Roma hasta el punto que 3 veces estuvo a punto de causar la bancarrota. Incluso se recomendó que los romanos no llevaran más seda. Cuando Alarico sitía Roma en el asedio del 408 después de Cristo, pide como recompensa 4.000 túnicas de seda. Los chinos mantienen la exclusiva de la seda durante 3.000 años y hasta que se pierde o que Justiniano consigue la fórmula
En el 552 la seda fue un producto muy exclusivo. Recuerden que en el proceso industrial, como por ejemplo la Coca-Cola, nosotros podemos conocer los elementos, pero no la manera de juntarlos o de hilarlos o de hilvanarlos. No obstante, la seda rompe el monopolio de la exclusividad en el 552 después de Cristo, pero la ruta todavía sigue existiendo. Por cierto, que el nombre de la ruta de la seda, no sé si se ha dicho, fue acuñado por el barón von Richthofen, el tío del famoso as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. La ruta de la seda parece que sucede a otra más antigua, una ruta en el Neolítico conocida como ruta de Jade. Romanos y griegos hablaban del país de los seres del este y los chinos, o en este caso el emperador Wu, hablaban de los otros, los que habitaban después de las tribus bárbaras, para referirse a los romanos. Cuando Roma conquista Egipto en el año 30 a.C., las comunicaciones entre Oriente y Occidente se consolidan de manera regular, de tal manera que Estrabón ya habla de 120 barcos que zarpan cada año desde Egipto y llegan a la India. Fíjense en ese mapa antiguo de la ruta de la seda para ver cómo ahora la ruta o las rutas que se refería el profesor Ramírez, pergeñadas por Xi Jinping, son bastante parecidas. La ruta también es un interesante foco de intercambio cultural, de ideas, decía esta mañana Sara, de religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que destacar que para que esta ruta se pudiera llevar a cabo, el camello tuvo un valor importante. El camello es conocido como la barca del desierto, porque puede transportar cosas y personas durante jornadas de 40 kilómetros, puede estar días sin beber, a unas malas del camello se puede beber la orina, la leche, y si se pone la situación peor, pues se le mata y se le come. Yo he visitado con el profesor Ramón Tamames algunas fortalezas de Asia próxima, como el Kerak de los Caballeros, y el pasaje es sobrecogedor. Imaginarse las caravanas que citaba Ibn Battuta en el siglo XVI de hasta 10.000 camellos, el ruido tenía que ser tremendo, sobrecogedor. Y las caravanas más modestas, pues de unos 50 o 60 ejemplares. La nueva ruta de la seda la pergeña el presidente Xi Jinping durante el 2013 y la da a conocer en un viaje por Asia Central y pone en valor la milenaria ruta de la seda como vía comercial y cultural y, sobre todo, como eje vertebrador intercontinental. Por eso los presidentes, o en este caso el presidente chino, que piensan a largo plazo y sobre la ruta de la seda tradicional habla de las nuevas rutas de la seda, habla de vertebrar un continente. Un corredor económico fundamentado en la antigua ruta de la seda, pero teniendo clara una idea, y los chinos así lo dicen: primero la cultura y luego los negocios. De ahí a que desde esta casa, desde la Universidad Rey Juan Carlos, insistamos en que es importante conocer primero la cultura para luego poder entablar relaciones comerciales o de amistad. Supone una visión geopolítica clara, porque es la respuesta al intento de Estados Unidos de aislar a China en el escenario internacional. De los 20 puertos más importantes del mundo, 15 son chinos. Pero China no domina los mares. Los mares son dominados por Estados Unidos todavía. Por eso hay que recordar los acuerdos de asociación transpacífico y transatlántico, donde China no tiene ningún papel. Por eso China tiene que responder con este tipo de iniciativas. Nosotros, desde la Universidad Rey Juan Carlos, y en este caso el profesor Raúl Ramírez y yo, proponemos que hay que conocer en profundidad todas las políticas que afectan a la nueva ruta de la seda, One Road, One Belt, pero sobre todo a la que afecta directamente a España, porque esto que tenemos aquí detrás serán, cuanto menos para vosotros, los más jóvenes, oportunidades. Crisis, oportunidades. Y es la iniciativa concreta que afecta a España, el ferrocarril más largo del mundo. El ferrocarril que sale de Yibú y después de atravesar 13.000 kilómetros llega a Madrid. Yibú es una ciudad de China que se conoce como la ciudad donde se inventó el famoso todo a 100 que los menos jóvenes recordamos de nuestra niñez y de nuestra infancia. Yibú es una ciudad de la provincia de Zhejiang que ha sabido reinventarse.
Hay ciudades como Detroit que tras la crisis del automóvil se reinventaron como la cuna de la música techno o dance, y hay otras ciudades que directamente se han extinguido y por eso hablan constantemente de la pérdida de población o de la crisis demográfica. Yibu se ha sabido reinventar y ahora se va a dedicar a ser un hub a nivel mundial sobre los productos pequeños, las commodities, y han creado en Yibu el mayor mercado del mundo de commodities. Tenemos el ferrocarril de la nueva ruta de la seda. La fotografía de la derecha es servidor de ustedes en la última misión acompañando al presidente de CEIM y vicepresidente de COE, Juan Pablo Lázaro, para conocer de primera mano esto, y después el recorrido. El secretario general del Partido Comunista de la Municipalidad de Yibu, el señor Zheng Xiping, que es el que tienen en la imagen, realizó una visita a Madrid, al Club Financiero Génova, donde formo parte de la Junta Directiva y donde nos invitó hace 2 años a conocer de primera mano lo que está sucediendo en su ciudad. Decidimos responder, desde entonces el servidor de ustedes ya ha estado 3 veces en la ciudad y ha podido conocer cuáles son las oportunidades que se abren para vosotros. Un ejemplo, Yibu es una pequeña municipalidad de unos 2-3 millones de habitantes, los mismos que Madrid. No está casi considerada ni ciudad de primer rango, porque forma parte de un eje con otras ciudades o municipalidades. En Yibu hay personas de 100 nacionalidades diferentes. Ya saben que en el mundo, Cristian decía esta mañana que hay 200 países, otras fuentes hablan de 180, 190. En cualquier caso, está representada las nacionalidades de casi 50 poblaciones de la tierra. En Yibu todos los días suceden cosas. En Yibu todos los días aparecen oportunidades. En Yibu todos los días se puede abrir un nuevo negocio. Pero claro, hay que conocerlo, hay que estar y hay que ir. Yibu, además de ser un hub mundial, pretende ser un centro a nivel mundial de formación del comercio electrónico. Por lo tanto, más oportunidades para las personas que estáis aquí todavía en esta sala escuchándonos. ¿Qué es lo que haría yo al terminar este curso? Pues por lo menos leerme algún artículo de Yibu, algún artículo de la provincia de Zhejiang, enterarme de las posibles ayudas que podría haber con las cámaras de comercio. Esta mañana la persona que ha venido de Extenda ha hablado de las becas que hay al respecto y conocer el terreno, intentar ser una persona de campo, no llegar a un sitio y no saber ni cómo se llama el presidente de la empresa. El próximo desarrollo va a pasar por Yibu, próximo desarrollo inmediato de las políticas comerciales. El tren sale en una frecuencia de 3 trenes mensuales, 4 trenes mensuales de Yibu a Madrid y solo regresa 1. Por lo tanto, hay oportunidades para llevar productos españoles a Yibu. Estamos diciendo que hay un mercado de commodities, no significa que los chinos vayan a comprar esos productos, significa que en ese mercado de commodities hay personas de 100 países del mundo viendo qué es lo que sucede por allí. Más oportunidades que están apareciendo en torno a las relaciones entre España y China. Esta mañana me refería muy brevemente a las nuevas 3 culturas. Esto es en la ciudad de Fuzhou, en la provincia de Jiangxi. La ciudad de Fuzhou o Fuzhou, igualmente coetánea en cuanto a habitantes a lo que es Madrid, 3.1, 3.5 millones de habitantes, y la provincia de Jiangxi, coetánea en cuanto a habitantes a la población de España, unos 50 o 55 millones de habitantes. Están hablando de que quieren construir un centro para la difusión de la cultura española y de todo lo que era concerniente a Cervantes. También hemos podido visitar y participar de primera mano en los actos de las nuevas 3 culturas, donde os puedo asegurar que participó o se volcó toda la ciudad, puesto que los estudiantes de la ciudad lo estuvieron preparando durante casi 5 meses. En España se ha hablado muy poco de ello y son lugares donde están apareciendo oportunidades. Aquí tenía algo de los viajes de estudio que no voy a referirme más y simplemente terminar con una breve reseña de lo que significa el futuro. Hay 8 expediciones para ir a Marte, 4 públicas, 4 privadas. Los chinos están impulsando la carrera del espacio desde una manera abismal. El año pasado se descubrió que ya tenían un telescopio permanente en la Luna y que lo manejan desde la Tierra por control remoto.
No hay que tener miedo a lo desconocido, no hay que tener miedo a la innovación, no hay que tener miedo al futuro. Simplemente hay que leer más, hay que conocer más, hay que apuntarse a este tipo de jornadas y, sobre todo, dejad de pensar en clave local y empezad a pensar en clave local, en clave mundial o global. He dicho, muchas gracias, Raúl.